Por favor, pongan sus nombres completos en el chat. Tienen unos 4 minutos más para todos completar su nombre, ¿sí? Nombre completo. Si está por fuera de nuestros 5 minutos de espera, ya contará como retraso los que ingresen recién y pongan su nombre después. Les pido que para esta clase prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras. Buenas tardes, prendan sus cámaras. Teníamos una dinámica también con ustedes, o ya terminamos, revisión por sistemas. Tuvimos una dinámica, ¿verdad? En aula por grupos. Me gustaría entonces ahora, como tenemos dos Zoom, es decir, 40 minutos, ¿verdad? Que veamos un poquito algunos temas que ya tenemos avanzados con ustedes y nos enfoquemos principalmente a semiología, ¿sí? Así que en esta primera parte hablaré un poquito de lo que es ya ingresando a examen físico y hablaremos de impresión general. Y luego, cuando termine la clase, se vuelven a conectar rápidamente y hablaremos un poco de piel, ¿sí? Los puntos más importantes, como les digo, y todo esto que hablaré lo tenemos en nuestro libro Argente, que es el que tienen que estudiar para el examen. Entonces, ya les comparto. Bien. ¿Pueden ver ahí? Doctora. Listo, los que pueden, prendan sus cámaras, por favor. Bien, iniciamos entonces aquí con examen físico. Terminamos revisión por sistemas y hasta aquí completamos todo lo que es anamnesis, ¿verdad? Ahora ingresaremos al examen físico y en este examen físico es importante saber que tenemos una división dentro de esto para que no se me pierdan, ¿sí? Tenemos un examen físico general y un examen físico segmentario. Ahora hablaremos principalmente de este examen físico general. Voy a ver esto un momentito. Entonces, antes de iniciar este examen físico, es importante ver o tomar en cuenta algunos aspectos, ¿sí? En el consultorio, desde la iluminación, el ambiente que esté tranquilo, como vimos en antecedentes, siempre una ventana, ¿verdad? Que ingresen los rayos del sol, que haya buena higiene en el ambiente, bioseguridad cuidando tanto al paciente, al médico, algún familiar que acompaña al paciente, como se ve en esta imagen ahí, lavado de manos, para que no estén expuestos tanto a agentes biológicos, químicos, físicos, ¿sí? Entonces todo parte desde ahí. Aguárdeme un segundito, por favor. ¿Su nombre? ¿Qué estás haciendo? Necesitan saber. Ahora sí, continuemos. Entonces, todo parte desde ese punto, ¿sí? Y como les vengo mencionando cada clase, ese examen físico general, como aquí lo tenemos, inicia desde la relación médico-paciente. Entonces, aquí les puse examen físico. Tenemos el examen físico regional, donde veremos desde cabeza, cuello, tórax, corazón, pulmón, abdomen y demás más adelante. Y nuestro punto ahora que estamos estudiando en este tema es el examen físico general. Así que ahora veremos examen físico general. ¿Qué puntos ingresan en un examen físico general? Es decir, la primera impresión que te causa ese paciente. Ingresa por el consultorio y tú qué ves a simple inspección de ese paciente. Todavía no hablaste nada con él, solo lo que tú estás observando, ¿sí? Por ejemplo, el primer día que nos conocimos nosotros, ustedes tuvieron una impresión mía, ¿verdad? Que me vieron de pies a cabeza tal vez y ya tienen una idea de mí. De igual manera, yo de ustedes, ¿sí? Ya los vi la primera vez y ya tengo más o menos ahí alguna información de cada uno de ustedes. Es la primera impresión que me causaron. De igual manera en el paciente. ¿Qué vamos a evaluar en el paciente? La edad aparente, actitud, el biotipo, las facies, vestimenta, su estado de conciencia, marcha, su estado nutricional, ¿sí?
Estos son los puntos importantes y de todos estos puntitos hablaremos ahora. Iniciemos con edad aparente. Entonces, como podemos ver en estas imágenes, aunque edad aparente y vestimenta no están en nuestro libro de Argente, mencionémoslos, aunque brevemente, pero veamos cuáles son los puntos importantes. Les puse aquí la imagen de este pequeño que tiene un diagnóstico de leucemia, ¿sí? Entonces, si vemos en esta imagen donde está con su hermanita abrazaditos, ¿qué diferencia habrá a esta otra imagen donde lo vemos incluso que está con ayuda para la deambulación, ¿verdad? Entonces, en los niños tenemos que evaluar también en los adultos la edad cronológica que presenta, diferenciarla o ver qué tal va con su edad biológica. La edad cronológica es desde que nació hasta ahora, cuántos años pasaron, cuántos años tiene. ¿Sí? Eso tenemos que ver qué tal va con su edad biológica, es decir, cómo está su cuerpito, qué tal se está expresando. Y en los niños, pues siempre hacemos ese control de talla peso, ¿verdad? Talla peso y se está dentro de esos percentiles adecuados que incluso viene en su cartoncito de vacunación. Así que en los niños cualquier cuadro patológico que presenten, siempre habrá una alteración en su edad cronológica a su edad biológica. Por ejemplo, en este caso, el niñito que tiene 10 años después de algunos meses que vemos ahí, ya perdió un poco de masa muscular, como se ve incluso su rostrito, las facciones, la pancita, miembros inferiores y está con ayuda para la deambulación, así que no aparentará ya tanto de 10 años, ¿sí? Muchas veces los niños se quedan más pequeñitos incluso que esta imagen y aparentan de 6, 7 añitos, ¿sí? Ese es el punto importante. Y aquí les puse algunos ejemplos como desnutrición, las más comunes, ¿no? Una parasitosis crónica, anemia megaloblástica, meningoencefalitis. Y por el contrario, en las personas ya, como en esta imagen que tenemos aquí, es una paciente de 30 años con CEA de mama, en la cual en la imagen del lado, de este lado izquierdo la vemos radiante, ¿verdad? Meses después, incluso del tratamiento, hay una pérdida del tejido celular subcutáneo, de músculo y por ende la piel empieza a caer, cede y ya se la ve más demacrada, incluido el cabello también. Si hay una pérdida, algún grado de alopecia tal vez se está presentando. Entonces, en los adultos, dependiendo de los cuadros, aquí les puse algunos ejemplos tuberculosis, neoplasias, pancreatitis, insuficiencia renal, los pacientes que están en diálisis de maneras seguidas, ¿verdad? Se los puede ver y aparentan una edad biológica mayor a su edad cronológica. En el niño es menor a su edad cronológica. Aquí un poco de vestimenta. Si nos llega entonces estos niñitos a la consulta, aquí tenemos esta pequeña hermosa peinadita y aquí estos otros hermositos que están ahí jugando, ¿verdad? Pero si nos llegan estos niñitos a la consulta, en ambos tenemos que ser minuciosos, en ambos haremos una exploración física que va desde cabecita hasta pies. Pero ¿de qué nos habla vestimenta? No de la marca de la ropa, o si está combinada su ropa, o si se ve linda o no. No, nos habla principalmente de la higiene, ¿sí? De la higiene. En esta pequeña que está aquí con su juguetito en la boca, pues haré una revisión minuciosa en el examen físico de cabeza hasta piecitos, sí, pero no será de una manera tan minuciosa como lo haré en esta pequeñita, por ejemplo, de aquí, ¿sí? Que puedo ver la cabecita, sus piecitos, ¿sí? O si me llega una mamá con su hijita así, su otro pequeñito en brazos, y yo veo que ahí no hay una buena higiene, entonces ya sospecho, pienso. ¿Qué puedo estar buscando en estos niños? Y me voy directamente en el examen físico a buscar eso que estoy sospechando que pueden o no presentar. ¿Qué será? Principalmente infestaciones. Por ejemplo, en el cabello, pediculosis, algún tipo de tiña, en piel, cómo será donde duermen, el colchoncito, ¿sí? Aquí tenemos escabiosis. A nivel de los dedos podemos ver y buscar tanto en manitos como están las uñitas recortadas, están sucias o no, de igual manera en los piecitos. Interdigital, cada espacio que hay en los deditos, ¿sí? Entonces, también aquí tenemos todas las enfermedades
de transmisión fecal oral principalmente, ¿sí? Entonces la higiene de cómo está, incluso en el examen físico, siempre en presencia de la mamá, del papá o de una licenciada, tú del lado derecho de la camilla, el papá del otro lado, calmando también a la pequeña, ¿verdad? Revisarle más en estas pequeñitas, si ya veo que por fuera no hay una buena higiene, encuentro honguitos y demás, reviso también la ropita interior, está sucia o no, siempre para prevención, pero con todo el cuidado que amerita la situación, ¿sí? Con mucha prudencia y educación. No puedo decirle a la mamá, ¿por qué está así sus uñas? ¿Es usted la mamá? ¿Qué clase de mamá es? ¿Cómo puede mantener así a la niña? No, nunca de ese lado. La prevención no es para nada hacer sentir mal a una persona, sino simplemente guiarla, ¿sí? Podemos hacer esto con las uñitas, se debe cambiar, informarle, darle más información. Si es una pequeña todos los días o 2 veces al día, hacerle cambio de la ropa interior, las uñitas, los piecitos, tiene hermanitos y demás. Siempre haciendo prevención, pero todo en ese margen del respeto. Ingresemos a otro punto, actitud o posición. ¿Sí? ¿Qué hablamos en actitud y posición? Pues la relación que existe y se mantiene entre los distintos segmentos del cuerpo. Si no se observa anormalidades en la actitud, la posición, cómo se encuentra el paciente, aquí les puse con rojito. Se indica actitud compuesta, ¿sí? Es una actitud compuesta y esta puede ser activa o pasiva. Activa si permite un libre movimiento en el paciente, derecha, izquierda, sentarse, boca abajo, boca arriba y pasiva cuando no tiene libertad de movimiento. Entonces les pido que desde ahora todos estos términos que vayamos conociendo, que muchos tal vez ya lo conocen, empiecen a emplearlos. Ya no diremos echado, sentado, de costado, no. Empecemos a utilizar estos términos que estamos viendo a continuación. Vámonos primero con las posiciones más conocidas. Aquí tenemos la Fowler y la semi-Fowler, ¿sí? Donde solo hay una variación del ángulo a nivel espaldar. Aquí tenemos un ángulo de 40 a 45 y aquí 30 a 35, ¿sí? Grados. Entonces, el paciente, cuando vamos, está en internación, generalmente así se encuentra el paciente, ¿verdad? Ya puede ser para merendar o porque no puede moverse o puede estar también con alguna dolencia a nivel abdominal, prefieren adoptar estas posiciones y son las más comunes, no podemos no saberlas. De igual manera, en esta parte les puse cuando un paciente está sentadito o está de pie, ¿sí? Utilizamos los términos sedentación y bipedestación. De igual manera para describir esto en la historia clínica. Aquí tenemos otra, vamos con este, que es la posición en gatillo de fusil, donde cómo se encuentran los miembros superiores, están flexionados, miembros inferiores flexionados, está en una posición fetal, pero cómo se encuentra la cabeza, está un poco con hiperextensión, ¿sí? Y es una posición común en cuadros de meningitis principalmente. Aquí tenemos la posición epistótonos y pleurostótonos. Como podemos ver en la primera, hay un apoyo que va desde la región parietal u occipital, puede ser hasta el talón del pie y después todo el cuerpo se encuentra como en un arco. Hay una contracción, ¿sí? Una contracción que es casi general y se presenta, por ejemplo, en tétanos, ¿sí? En los cuadros de tétanos. De igual manera, pleurostótonos, como ven, hay una desviación de la contracción hacia el lateral, pero está en bipedestación. Pleurostótonos, epistótonos. Y aquí la que muchos tal vez ya conocen, la posición de Trendelenburg, por ejemplo, en alteraciones cardiovasculares o depresión, el paciente puede estar así o posterior a una cirugía. Tenemos la posición de decorticación y la posición de descerebración. Entonces, en la posición de decorticación, los brazos, los miembros superiores se encuentran flexionados hacia el tórax y en la de descerebración están extendidos con los puños hacia afuera. Hay una ligera hiperextensión de la cabeza en la de descerebración y en ambos, hasta las puntas de los pies, están rígidos y contraídos, ¿sí? Se encuentra el paciente cuando ya hay un gran daño a nivel de la masa cerebral y del tronco del encéfalo en estas posiciones de decorticación y descerebración. Tenemos aquí abajo la posición de Blechnam, también llamada el signo de la almohada. Como ven en la imagen, tiene como un almohadón entre las piernas
y su tórax, ¿verdad? Y reposa en esa almohada y encuentra alivio ese paciente. También puede encontrar alivio en esta posición, que es la posición genupectoral o también se llama de plegaria maometana. Sí, en ambas, en la de Bleichmann y esta genupectoral, tienen el tórax como apoyado. En esta, en la almohada y en la de arriba, en la base del suelo, ¿verdad? Ahí está apoyada porque quieren expandir aún más el tórax para que ingrese más y puedan expandir más los pulmones al momento de la inspiración. Por ejemplo, en cuadros de pericarditis, taponamiento cardíaco, prefieren adoptar esta posición y encuentran un alivio en ella. Tenemos aquí posición ortopneica y platipneica, ¿sí? Entonces, ortopnea es cuando el paciente no soporta estar en decúbito y tiene que sentarse. Al estar sedente, recién se alivia esa dificultad respiratoria que está presentando. Y platipnea es lo contrario. Estando el paciente en decúbito dorsal o sedente, se para la deambulación. Da unos pasos y es ahí, ¿sí? Cuando viene la dificultad respiratoria. Entonces tiene que volver nuevamente a estar recostado o sedente. A eso denominamos platipnea. Y aquí los decúbito supino o dorsal, decúbito prono o ventral, decúbito lateral derecho y decúbito lateral izquierdo. Entonces, estos decúbitos son muy importantes porque nos indican la dolencia, ¿sí? Nos hacen saber ya y nos dan una información del área que está afectando al paciente, dónde es la molestia. Por ejemplo, un paciente con hepatomegalia que tiene el hígado grande, sabemos que el hígado tiene un peso casi de 3.500 y si decimos hepatomegalia, pues ahora estará mucho más grande, ¿verdad? Entonces, este paciente con hepatomegalia, ¿en qué posición prefiere estar? Les consulto a ustedes. ¿En qué posición preferiría estar de estos cuatro que tenemos aquí un paciente con hepatomegalia? En De- decúbito lateral derecho. Decúbito En lateral decúbito derecho. lateral derecho, Izquierdo. izquierdo, izquierdo, dice su compañera. El hígado está del lado derecho, ¿verdad? Y si estaría en decúbito lateral izquierdo, pues todo ese gran peso, imagínense, puede venir hacia este lado y presionar otros órganos, ¿verdad? Intraabdominales, así que sería más molesto. Entonces, este paciente con hepatomegalia prefiere generalmente reposar sobre ese reborde costal del lado derecho. ¿En qué posición se encontrará un paciente con cardiomegalia? Con ese corazón más grande. ¿Preferirá decúbito lateral derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, Decúbito lateral izquierdo. izquierdo, ¿sí? Si está de este lado izquierdo y el corazón está grande y reposa sobre ese lado, entonces va a sentir más las pulsaciones, esas palpitaciones que van a estar más cerca a la caja torácica, entonces será algo más molesto, ¿sí? En este caso, los pacientes prefieren estar del lado de decúbito lateral derecho. El corazón no se va a mover como el hígado, ¿verdad? Tiene muchas estructuras ahí, que el corazón está bien en la posición que tiene que estar. Algo hacia el lado izquierdo sí, pero en este caso el paciente prefiere estar en decúbito lateral derecho. Entonces nos da una gran información cuando lo más común están ustedes con los días, las mujeres principalmente, bueno, las mujeres con los cólicos, con dismenorrea. ¿Cómo prefieren estar? Otras en posición fetal por el dolor, un decúbito lateral y otras prefieren estar en decúbito ventral, ¿sí? De pancita. Ahí les calma el dolor. Entonces son esos puntos importantes en decúbito que te da la información y por lo mismo tenemos esta tablita. Aquí les hice este pequeño mapa conceptual. Aquí tenemos actitud, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando. Cuando no hay alteraciones, dijimos que se denomina y se pone en la historia actitud compuesta. Dentro de esas, las que vimos, genupectoral, platipnea, flower y demás, todas las otras que vimos. Pero si hablamos solo de decúbito, tenemos un decúbito pasivo y un decúbito activo. Por ejemplo, un decúbito pasivo, es decir, está en decúbito y sí o sí se tiene que quedar en esa posición y no tiene un rango de movimiento libre. Por ejemplo, un paciente en coma.
Un paciente en coma, ¿sí? Ahora aquí tenemos el decúbito activo y dentro de decúbito activo tenemos tres muy importantes: el obligado, el preferencial y el indiferente, independientemente si esté en decúbito dorsal, ventral o lateral. Un ejemplo de un decúbito activo preferencial, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Que prefiere Un estar en pas- ese decúbito. Así lo prefiere porque así encuentra alivio a su dolor. Puede ser una paciente que está embarazada y empieza a tener contracciones. Puede poner en una posición para que mejore. Ya, perfecto. O si no, en el transcurso del tercer trimestre, principalmente las embarazadas, ¿verdad? Están con la pancita mucho más grande y encuentran más alivio cuando duermen del lado izquierdo, porque hay mejor retorno venoso y no tienen mucha dificultad al momento de conciliar el sueño. Entonces, ese sí sería un decúbito activo preferencial. El obligado, por ejemplo, un paciente con parálisis, ¿sí? Con parálisis y un decúbito activo indiferente, mm, un paciente que tiene cualquier rango de movimiento, ya sea lateral izquierdo, derecho, prono, supino. Bien, vamos con marcha. Evaluamos entonces, ¿verdad? El paciente ingresa, yo lo veo e incluso cómo está caminando, ¿sí? Está arrastrando los pies, alguien lo está ayudando y lo trae porque no puede solo, no tiene esa coordinación, está con temblores. ¿Cómo se encuentra ese paciente en la marcha? ¿Está álgido? ¿Está semiflexionado hacia adelante? ¿Está con las manos en el abdomen? ¿Se agarra un brazo, una pierna? ¿Cómo está ese paciente? Así que la marcha también es un dato muy importante. Y así esté en sistema nervioso, que lo verán a mayor detalle. Mínimamente veremos algunos tipos de marcha aquí, ¿sí? Aquí tenemos la marcha hemipléjica. ¿Y cómo está caminando este señor a la deambulación? ¿Qué tal está? Tiene una leve semiflexión hacia adelante, ¿verdad? Los miembros superiores están flexionados, apoyados al tórax, y los miembros inferiores los está arrastrando, ambos. Y al arrastrarlos, no los arrastra de manera vertical, sino forma un semicírculo. Un semicírculo arrastra la punta y un semicírculo. Entonces, a ese nivel, dependiendo el daño, donde será principalmente del lado izquierdo, lado derecho, en algunos casos solo puede ser del lado derecho y solo del lado derecho estará flexionado ese miembro inferior. Este estará normal, pero solo del lado derecho va a tener esos movimientos en miembros inferiores. Tenemos la marcha parkinsoniana también, donde hay una gran diferencia a comparación del otro video que vimos. Está primeramente, como sabemos, en Parkinson, presenta temblores, ¿verdad? Temblores. Los miembros superiores levemente flexionados, pero sí hay una ligera inclinación hacia adelante, con pasos cortos y rápidos. Tenemos la marcha miopática o de pato. ¿Qué más que de pato? ¿Cómo camina el patito? Más que estén los piecitos metidos hacia adentro, no. Se refiere a marcha de pato por el vaivén de la pelvis, ¿sí? El movimiento que tiene, como moviendo la colita. Y muchas veces esta es una de las más comunes. ¿Vieron alguna vez una marcha de pato? ¿Cómo caminan moviendo de lado a lado la cadera? Esa es una marcha de pato semiflexionada con el vaivén de la cadera principalmente. La marcha claudicante, sí, que puede presentarse por alteraciones o malformaciones en miembros inferiores, donde una pierna puede ser más pequeña que la otra, digamos, no le detectaron a tiempo cuando era pequeñita, no hubo corrección de ello, y una piernita está más pequeña que la otra. Entonces, al momento de caminar, sube, baja la cadera y esto lleva a un desgaste continuo, continuo y acelerado. Tenemos la marcha atáxica también. Y en esta marcha atáxica hay un daño a nivel cerebeloso. Y como saben, el cerebelo coordina, ¿verdad? Coordina los pasos y también se encarga del equilibrio. Así que en una marcha atáxica, la persona no es consciente de dónde es el límite del suelo.
no sabe dónde va a dar el siguiente paso. Hay una falta de coordinación, así que requiere siempre un apoyo, ¿sí? Como vemos en ahí, hay un apoyo en esa persona. Y el primer paso no lo da con el talón, sino es la punta del pie. Primero va con la puntita del pie y después recién baja todo el empeine, ¿sí? Hay una falta de coordinación en sus movimientos. Continuemos ahora con biotipo. Entonces, en biotipo, veamos principalmente la clasificación de Sheldon, ¿sí? Y en esa clasificación de Sheldon nos habla de los pacientes ectomorfos, mesomorfos y endomorfos. Para los ectomorfos, este rectángulo, para que nunca lo olviden, tienen esas características y esos rasgos. Los mesomorfos, el triángulo invertido. Y los endomorfos, generalmente es un círculo o un cuadrado. Entonces, veamos las características. Esto ya quedó un poco atrás. Tenemos que hablar de lo actual. Y generalmente estas características no son ya muy al 100% empleadas, se diría, por otros, sí, pero algunos rasgos todavía son importantes, principalmente de la clasificación de Sheldon. En cuanto a características, los ectomorfos, como vemos en la imagen, son personas de altura que están unos 70, más allá de ello, tienen unos cuellos muy largos, sí, muy largos, se denominan cuellos de cisne. Tienen los brazos largos, las costillas están como más horizontales, un tórax tan largo que incluso la posición del corazón está como en gota, se dice, ¿sí? Porque abarca más espacio según el tamaño del tórax que presentan. No tienen mucha masa muscular y carecen de hipertrofia, se diría, o crecimiento principalmente de estos deltoides, ¿sí? Casi como que no tienen mucho deltoides ahí, tampoco gemelos, ¿sí? Los gemelos aquí en miembros inferiores están así muy delgaditos. Principales características. Si diferenciamos este ectomorfo entonces con un endomorfo, vemos que desde la cabeza ya hay variaciones. En los endomorfos la cabeza es más cuadrada, tienen un cuello corto y ensanchado, es decir, achatado ese cuello muchas veces si llegan a aumentar de peso, el cuellito muchas veces ya ni se puede observar a la inspección, ¿sí? El tórax, el deltoides, bien prominente porque tienen gran masa muscular en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces podemos ver que en estas personas cambia el metabolismo, ¿sí? El metabolismo. En los ectomorfos el metabolismo será más rápido y acelerado. Y no importan todo lo que se coman, ¿sí? Así sea chatarras, gaseosas. No ganan peso fácilmente porque todo lo que ingresa rápidamente lo eliminan, lo eliminan, lo eliminan. Y un endomorfo, el otro extremo, mm, parece como que respiran aire y ya, ¿verdad? Ya está ahí el metabolismo más lento ahí, que está funcionando apenas. Entonces, esto nos guía también para pensar y poder prevenir también algunas enfermedades. Los ectomorfos están en riesgo de qué enfermedades, más nos vamos con cuadros de desnutrición, algunos cuadros infecciosos, baja más rápido la inmunidad, a diferencia de este otro extremo, ¿sí? Como tienen un metabolismo lento, pues tienden más a la obesidad, a ganar peso, y si ya están con cuadros de obesidad, pues ahí vienen las otras, ¿verdad? Las otras enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Esos son los puntos importantes en cuanto a biotipo. Y no nos olvidemos de este punto central, que son los mesomorfos, un triángulo invertido que están equilibrados, ¿verdad? Ni al lado de ectomorfos ni al lado de endomorfos, pero de estas características no nos definen completamente. Una persona endomorfa con esos rasgos no quiere decir que sí o sí va a tener obesidad y todos sus rasgos ya están marcados. No. Depende mucho de los hábitos, de la alimentación y de la actividad física. Un paciente endomorfo puede tener incluso unos rasgos más saludables, más atléticos que un ectomorfo o un mesomorfo, ¿sí? Todo depende de los hábitos. Uy, tenemos 10 minutos, espero terminar. Vámonos con el estado de nutrición. Y ya continuando con eso de biotipos, será importante siempre entonces talla, peso, índice de masa corporal
Y algo muy importante, la circunferencia abdominal para poder identificar el panículo adiposo, cuánta grasa presenta esa persona y de igual manera va acompañado con el estado nutricional, cómo se encuentra en la piel y las mucosas. Entonces, esta tablita es muy importante que la sepan y que aprendan, ¿sí? Tenemos índice de masa corporal y vamos desde el bajo peso hasta obesidad grado 3 o también llamado obesidad mórbida. Cuando es por debajo de 18,5 ya hablamos de bajo peso y cuando es menor de 16 ya de desnutrición. Lo normal entonces será de 18,5 a 24,9. De 25 a 29,9 todavía no es obesidad. Ingresamos a un rango que es el sobrepeso. Después recién de 30 a 34,9, grado 1, de 35 a 39,9, grado 2 y mayor a 40, mórbida, ¿verdad? En esta imagen también podemos ver la circunferencia abdominal, que es muy importante para identificar algún riesgo cardiovascular. Y varía en el hombre y la mujer. En las mujeres es mayor a 88 centímetros y en los varones mayor a 102 centímetros. Creo que esta mañana comentaba un poquito en gabinete que las últimas valoraciones que salieron indican que el índice de masa corporal ya no va a ser sobrepeso y estatura, sino va a involucrar también en esta pequeña ecuación lo que es la circunferencia abdominal, porque es muy importante. En esta parte les puse un poquito en los pequeños, que no es lo mismo sacar el índice de masa corporal en los pequeños, ¿verdad? Como les dije al inicio, en los pequeños es por percentiles y cómo se encuentran de acuerdo a su peso, talla, es diferente para los varones, es diferente para las mujeres y tienen que estar en ese rango de normalidad de acuerdo al sexo y al peso y a la talla. Vamos con estado de hidratación, viendo principalmente las causas, ¿sí? Entonces, en estado de hidratación hablamos si un paciente está normohidratado o si ya habrá alteraciones. No siempre puede ser deshidratación, también tenemos una sobrehidratación, retención de líquidos. Causas de deshidratación, como comentábamos ya, diarrea, principalmente en los niños, adultos de la tercera edad, que van perdiendo, ¿verdad? Mucho líquido, ya sea en las deposiciones líquidas o vómitos, 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 hiperhidrosis, perder mucho sudor, poliuria, fiebre y en quemados. Claro, en quemados dependiendo de la superficie, la extensión y el área, ¿verdad? De la quemadura. Las causas de sobrehidratación, el consumo excesivo de agua, y tenemos un término aquí importante que se llama potomanía, ¿sí? Que se ve mucho ahora que las personas ya están queriendo cambiar los hábitos y tienen esa tendencia a tomar mucha agua y a veces se pasan de ese límite, ¿sí? 2 a 3 litros sería lo normal, dependiendo también del peso que uno presenta y se pasan más allá de ese límite. A eso se denomina potomanía y alteraciones del equilibrio oncótico e hidrostático. Este es nuestro punto importante en deshidratación. Aquí tenemos signos y aquí tenemos síntomas, es decir, esta imagen es todo semiología. Tenemos que saber diferenciar, ¿sí? La primera clase ya hablamos cuál es el concepto claro de signo y cuál de síntoma. Entonces, si hablamos de signos, vamos de la cabeza para abajo para que nunca lo olviden. Empezamos por la tensión ocular disminuida, ¿sí? Los ojos, los globos oculares ejercen una resistencia, pero cuando un paciente está deshidratado y tú presionas esos globitos oculares, pues perdieron esa resistencia y el globito se va como más hacia adentro, los ojitos están más hundidos, a eso se denomina enoftalmos. Seguimos bajando nariz, llegamos a boca, pues ahí habrá resequedad de los labios, abre la boquita y esa lengua estará roja, reseca, incluso puede estar algo agrietada. Seguimos bajando, llegamos a tórax. En tórax nos vamos a axilas. Las axilas estarán muy secas. Vámonos a corazón, seguimos en tórax y por ende, si hay una disminución del volumen, dijimos que todo lo que afecta volumen, frecuencia cardíaca, producirá alteraciones en el gasto cardíaco, ¿verdad? Así que aquí tenemos taquicardia por pérdida del volumen, alteración en el volumen sistólico y por ende también aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, hipotensión ortostática por la baja del volumen si tiene
cambios bruscos como estar en decúbito dorsal y pasar a sedente o estar sedente y pasar a bipedestación, pues ese paciente tendrá como mareo, ¿sí? Como desequilibrio por la baja en la presión. Y también oliguria. Sabemos que oliguria es una disminución en la micción menor a 500 ml en 24 horas. Eso en cuanto a los signos, que podemos medirlos, cuantificarlos, observarlos, inspeccionarlos. Ahora aquí están nuestros otros, que son los síntomas. ¿Cómo estar un paciente con deshidratación? Entonces, postrado, ¿verdad? Sin ganas de nada. Tendrá astenia, incluso adinamia, apatía, anorexia, es decir, no tiene ganas de comer. Puede ser hiporexia, anorexia, dependiendo el cuadro. No tiene ganas de comer, no quiero comer nada o no comió ya nada muchos días. Es decir, uno, dos, nada por la boca. Náuseas, mareos y ansiedad. En los niños hay algunos puntitos, por eso les puse esta imagen. Y creo que nos olvidamos también aquí. Tenemos el signo del pliegue, ¿sí? En esta imagen, aquí abajito, tenemos el signo del pliegue. Entonces, vean cómo se hace un pequeño pellizco. Puede ser el miembro superior, pero también es mejor a veces aquí en el tórax, a nivel del esternón. Se le hace un pellizco y con las dos manitos se jala un poquito como una telita hacia lateral y ahí se queda el plieguecito formado y dependiendo, ¿sí? En nosotros, por ejemplo, formamos el pliegue y el pliegue desaparece al segundo. Mientras, dependiendo del cuadro, si es leve, moderado o severo de deshidratación, el pliegue permanece ahí, ¿sí? Permanece ahí como se ve en la imagen. Lo mismo en los niños, ahí tenemos pliegue positivo que se formó en el bebé, contracciones musculares y algo importante en los niños es esto, ¿sí? Esta fontanela, el hundimiento de la fontanela en cuadros de deshidratación moderada a severa. El niño, claro que sí, puede estar ictérico porque el volumen de líquido en el niño es mayor, ¿verdad?, que en un adulto. Puede haber alteraciones de la conciencia, los ojitos hundidos, es decir, en oftalmos que ya les comenté. Y una característica importante en estos bebecitos también es que lloran, lloran, lloran y no hay lágrimas. ¿Sí? No hay presencia de lágrimas en el bebé y si pierde líquido, pues perderá peso también. Un estado de sobrehidratación. Esta imagen les puse más para hablar un poquito de fisiopatología, donde va sodio, va agua, ¿verdad? Y si se consume mucha cantidad de líquido, 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 ¿qué pasa con el sodio ahí dentro? El sodio también, a mayor cantidad de líquido, hay mayor, como que se pierde cantidades de sodio por milímetro cúbico, es decir, se va perdiendo sodio y así el sodio se disuelve y se disuelve más. Eso también lleva a manifestaciones en cuanto a semiología. ¿Cómo puede estar un paciente entonces con un estado de sobrehidratación, mucho líquido que podemos encontrar? Principalmente Alambre. edema. Principalmente edema, ¿sí? Puede ser un edema localizado, como podemos ver en este miembro inferior izquierdo, o un edema generalizado. A esto se denomina anasarca, ¿sí? En la otra imagen, donde vemos que el edema está cabeza, cuello, tórax, miembros superiores, inferiores. El edema también puede estar en pulmones, ¿sí? En abdomen, ascitis puede tener, a eso se denomina anasarca. Aquí tenemos el signo de la fobia, ¿sí? Cuando se hace una presión en el área donde se presenta el edema y queda ahí el hoyuelo, como se puede ver en la imagen. Entonces, dependiendo del tiempo que se quede el hoyuelo, ponemos recién fobia, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿sí? Que va hasta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, incluso 5 minutos se puede quedar así ese hoyuelo. Esto lo veremos